Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. Hoy vengo a hablarte de un servicio que hace mucho tiempo que he estado buscando y por fin lo he encontrado. Es un servicio nuevo que apareció en el mes de noviembre y que se llama PodGrab. ¿Qué es PodGrab? Bueno, pues PodGrab es un servicio para tener todos tus podcasts en tu servidor, en tu Raspberry, allá donde tú quieras, porque este servicio podemos instalarlo mediante Docker y podemos utilizar tanto arquitectura MD64 como ARM. Yo había creado un Docker porque cuando he encontrado el repositorio me ha parecido fantástico el servicio y bueno, después me he dado cuenta que en el Docker Hub está disponible este Docker pues para todas estas arquitecturas. Además el Docker ha tenido bastante éxito ya que tiene más de 50.000 descargas. O sea que de hecho el desarrollador en el repositorio en GitHub pues explica un poco el inicio del proyecto. Resulta que poco antes de la pandemia pues le dio por correr y bueno, no quería llevarse su dispositivo móvil. Así que utilizaba su smartwatch con unos auriculares Bluetooth y él lo único que quería era descargar estos podcasts en un lugar que no explica, ¿no? Que, como os digo, pues puede ser una Raspberry, puede ser tu PC, si lo montas con Docker, puede ser un servidor. Y bueno, pues tener ahí todos los podcasts bien clasificados con su carpeta, como sucede por ejemplo con AntennaPod. Si utilizáis AntennaPod y entráis dentro de los directorios donde se descargan los podcasts, pues te crea una carpeta con el nombre del podcast y dentro pues todos los podcasts con el título bien claros, porque esto no sucede con otras aplicaciones. Por ejemplo, Pocket Cast también descarga los archivos MP3 o Pocket Edit, no recuerdo ahora bien, pero creo que tampoco lo hace así, los descarga, pero al final no pone el título correcto del podcast, de manera que, digamos, los mezcla todos y bueno, pues la base de datos pues al final pues te muestra y te reproduce los podcasts, pero no te aparece de un modo tan transparente como por ejemplo con AntennaPod, que sí que te va creando pues todas estas carpetas por podcast, con el título del podcast y además pues todos los títulos de los podcasts en el propio archivo MP3, por ejemplo, ¿no? Pues bien, este desarrollador pues su intención era esto, ¿no? Tener en un único lugar todo esto. Y bueno, pues al final creó este servicio. Al ver que funcionaba tan bien, pues decidió pues un poco limpiarle la cara y publicarlo. Y bueno, pues la verdad que ha tenido bastante éxito. Y a día de hoy, pues ¿qué nos ofrece este servicio? Pues nos ofrece que mediante una interfaz web, ya sea desde tu navegador web de PC o móvil, poder acceder a todos estos podcasts. O sea, primero nos suscribiremos al inicio, pues importar desde tu podcatcher habitual, ya sea pues Pocket Cast, AntennaPod, el que utilices. Sabéis que podéis exportar todos los podcasts a los cuales estáis suscritos en un archivo llamado OPML y bueno, pues con este servicio los podéis importar de manera que ya pues, todos los podcasts a los cuales estáis suscritos os aparecerá en este servicio, aparecerán con su portada, aparecerá la totalidad de todos los podcasts disponibles. Por defecto, si tú no tocas nada, una vez te hayas cargado todos estos podcasts a los cuales estás suscritos, descargará los últimos 5 podcasts de cada podcast, esto ya de inicio. Creará, como os decía, esta estructura de directorio con el título del podcast y dentro los 5 últimos podcasts, con el título ahí bien transparente todo. Y por defecto, si no tocas nada y lo montas tal cual, por ejemplo, mediante el Docker Compose, hay una variable en la cual tú puedes decir cada cuánto tiempo quieres que PodGrab vaya pues checando, ¿no? A ver cuándo hay un nuevo podcast. Por defecto son 30 minutos. O sea, cada 30 minutos pues el servicio irá a mirar todos los podcasts, a ver si hay un nuevo podcast, y si hay un nuevo podcast, pues este podcast lo descargará. De manera que cuando tú accedas a tu servidor, pues tendrás todos los podcasts ahí disponibles. O sea, ya no los reproducirás desde, digamos, el servidor original, ¿no? Donde esté hospedado esos podcasts, sino que ya los tendrás tú descargados en tu servicio, de manera que tú podrás acceder a ese servicio y reproducirlos desde ahí. De momento no hay disponible ningún reproductor integrado dentro de este servicio web, pero el desarrollador ya está trabajando en ello. De hecho tiene muchísimas ideas y bueno, la gente en GitHub, si entráis ahí, pues veréis que está haciendo muchísimas propuestas. Entre ellas quiere añadir una API en el propio servicio, de manera que esto sería genial porque sería algo parecido a lo que tenemos con Pocket Cast. O sea, tendríamos el servidor que descargaría los podcasts y a su vez, mediante la API, pues se crearían nuevas aplicaciones. Probablemente el desarrollador cree una aplicación o cualquier otro usuario o desarrollador, ¿no? Cree otra aplicación que podamos conectarnos a nuestro servidor y desde ahí pues poder reproducir los podcasts. Pero os digo, a día de hoy lo que hace es esto, pues crear esta estructura de directorios con todos los podcasts dentro de cada directorio y podemos acceder a nuestro servidor para poder escuchar los podcasts. Yo lo tengo montado en mi Raspberry y la verdad es que funciona súper bien y es muy ligero.
Tengo que deciros que no hay manera ahora mismo, no está disponible la posibilidad de crear un usuario y contraseña, de manera que si tú utilizas este servicio, pues está abierto allá donde lo pongas. O sea que imagino que en un VPS pues lo puedes poner, pero digamos que sería accesible a todo el mundo y no es lo ideal, a no ser que, bueno, crees tú de otro método que se puede hacer el usuario y contraseña. Pero es un servicio que os digo, no es solo para utilizarlo un usuario a día de hoy, ¿de acuerdo? O sea que sería más bien para utilizarlo quizás en tu red local. Y poco más que deciros, la verdad es que es fantástico. La interfaz web, pues ya os digo, se adapta muy bien a tanto dispositivo móvil, tablet o PC. En dispositivo móvil, pues hombre, he visto una pequeña carencia, es que, o sea, lo que está chulo, que en tu PC pues te aparecen todas las portadas de todos los podcasts, en cambio en tu dispositivo móvil no es así. Pero sí que aparecen los últimos podcasts publicados y te aparece, bueno, por un orden cronológico, todos los podcasts que han salido publicados, pero yo os digo, no aparece la portada, ¿no? Eso pues estaría bien. Aún así está muy bien, porque aparecen las notas del programa, aparece toda la información del podcast. O sea que el servicio está muy bien. Y ya os digo que está, digamos, un servicio bastante en pañales. Apareció en el mes de noviembre en GitHub. Y bueno, como os digo, está teniendo bastante éxito. Así que vamos a darle tiempo a este proyecto. Súper interesante, que os recomiendo muchísimo que lo probéis. Os dejo un artículo en el blog de YouGeek donde os explico cómo montar tanto el Docker desde el terminal, así como el Docker Compose. Y os digo, es muy interesante. Yo os recomiendo probarlo y veréis que está muy chulo. Y nada, pues esto, dar tiempo al desarrollador y a los desarrolladores que vayan avanzando en el proyecto, pero bueno, es una idea fantástica, la verdad es que está genial y es algo que buscaba. De hecho, esto también podemos hacerlo, por ejemplo, con forks de servidores de AirSonic, como por ejemplo, de Subsonic, como por ejemplo es AirSonic. Lo que pasa que tanto Subsonic, AirSonic, todo este tipo de servicios que integran la posibilidad de poder gestionar tus podcasts, como os decía, son servicios desarrollados en Java y la verdad es que pues consumen bastantes recursos. En cambio, pues este servicio es, como os digo, muy liviano. Tenemos la posibilidad, yo por ejemplo lo he hecho así, pero se puede hacer de muchas maneras, porque aquí cada uno encontrará su lógica. Este directorio en el cual descargamos los podcasts pueden estar ahí, puedes acceder mediante un nuevo VPN, por ejemplo, o podemos sincronizarlos, por ejemplo, con aplicaciones como pueden ser SyncThing o Resilio y acceder a través de nuestro dispositivo móvil. En este caso, quizás sería la mejor opción Resilio, ¿de acuerdo? Porque tenemos esa sincronización selectiva, de manera que descargarás solo aquel podcast que tú desees. También existe la posibilidad de descargarlos directamente. Yo, por ejemplo, lo he hecho así, puedes montar mediante Reclon una nube pública, donde puede estar el contenido cifrado, por ejemplo, y decirle que se descargue ahí el contenido, de manera que puedas acceder a ese contenido en tu nube pública también. O porque quieras guardar los podcasts de ese podcaster que te gustan mucho, pues bien, se quedarán guardados ahí, de forma automática, sin tú tener que hacer nada. Sé que quizás es un poco ilógico lo que estoy explicando, esto de, por ejemplo, de utilizar Resilio. Yo, pues, de esta manera, pues no lo voy a utilizar, porque quizás me dirás, ostras, pues para eso utilizo un podcatcher habitual y es mucho más sencillo, pero ya os digo, está muy interesante el servicio en sí, porque, como os digo, pues de cara a un futuro puede estar muy bien el hecho de poder utilizar un servicio en el cual tú gestiones los podcasts y no tengas que utilizar plataformas tipo Pocket Cast, que, como sabéis, pertenecen a grandes corporaciones y el objetivo, pues igual que sucede con redes sociales tipo Facebook y demás, pues al final lo único que están es indexando información de qué podcast escuchas, a qué hora lo escuchas y demás. Pues bien, al final todo esto, pues digamos, te lo gestionas tú, lo tienes tú alojado ya sea en tu Raspberry, como os digo, servidor, y bueno, pues al final, digamos, pues bueno, lo tienes tú y ¿por qué no? A nosotros nos gusta montar estas cosillas. Así que bueno, espero que os guste. Os digo, os dejo el artículo en el blog de YouGeek. Me decís qué tal, a ver si os gusta el servicio. Y nada, pues espero que os guste tanto el servicio como el podcast que habéis escuchado. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.